Ya está grabando. A ver. Ya, Uy, la cámara, que le ha dado mucho humo. No pasa nada, está ahí, Bueno. está funcionando. ¿Eh? No, lo vamos a grabar y lo vamos a subir luego, ya está. Es que si lo hacemos ahora, el problema aquí del directo es que Edurrom, Claro. Edurrom, bueno, Edurrom y mi patata de portátil. claro, entonces, Que es posible que se chardee incluso grabando. claro, no queremos matarlo. No. Pobrecito. Lo necesito 4 años más. Como mínimo. Te va a durar 2. que lo sepas. Ya lo sé. Desgraciadamente lo tengo previsto. Bueno, ya está grabando, ¿no? Luego se corta. Sí, ya está grabando, esto se corta todo. Ok, pues voy a hacer un... Solamente para luego cuando me toque... Es que ahora cuando me toque grabar, tío, recortar, tendré que seguramente... Tendrás que saber cómo ajustar el sonido y el audio. Exacto, así que... Bueno, pues visto esto ya, y creo que ya estamos más o menos todos. Audiencia bastante buena, oye. Sí, pasó en mi primera charla. Pues bueno, lo primero, presentarnos. Yo soy Iván, soy el GDSC Lead de la Universidad de Granada. Ya lo hemos dicho varias veces, si habéis repetido alguna de las otras charlas, pero el Google Developer Student Club simplemente es un club, ¿vale? Donde nos juntamos varios estudiantes a investigar cosas relacionadas sobre todo con tecnologías de Google, aplicarlas a lo que viene siendo proyectos así más relacionados con lo que luego puede ser el mundo laboral, y dar charlas sobre temas que nos interesen, que puedan ser útiles o que simplemente sean curiosas, como en este caso. Pues bueno, en esta charla será la última, puede que sea la última, ya también así lo dejo así como interrogante. Tenemos Bueno, aquí ¿haremos una despedida o...? Eso espero. Puede ser, no se sabe. Pues bueno, aquí tenemos a yo soy Alex pues, y he preparado la charla, evidentemente, porque si no, no estaría aquí arriba. También formo parte del GDSP y quiero deciros que podéis uniros, es decir, de vez en cuando abrimos aplicaciones Cada año, de hecho. Cada año de vez en cuando. Bueno, cada año normalmente. normalmente cada año. Abrimos unas aplicaciones y el club está muy bien, tenemos una comunidad, bueno, moderadamente activa y con gente que ayuda mucho, que yo he hecho amigos ahí dentro. Sí. Y está bastante guay, hablamos de cosas. Entonces, si queréis meteros a hablar de cosas, os podéis meter el año que viene. También comentaros que este año ya está llegando a su fin. Eso significa que yo ya lo tengo que ir dejando. Y bueno, pues ya tengo que ponerme un poco en la obligación de decir de que si queréis ser leads, o sea, manejar el cotarro, Sí. que hay una aplicación, ya están abiertas las aplicaciones para poder registraros e intentar ser el siguiente. Básicamente es un formulario, os preguntan un par de cosas en inglés y tenéis que hacer un vídeo de 1 minuto y pico, 1 minuto y medio me parece, Sí. explicando cómo controlaréis las cosas. Y bueno, y ya si salís ya sería tema de... Mucha ya burocracia. entrevistarían y todo eso. Yo, bueno, si os gusta esto y queréis y veis que tenéis ganas y tiempo para poder hacerlo, oye, es una buena experiencia. Así que bueno, sin más que decir, Vamos a empezar. el escenario es tuyo, yo ya me voy de aquí. Ay, quiero empezar dando las gracias a todos vosotros, a mis compañeros que habéis venido aquí a pasar un rato en la tarde, a los miembros del GSC que no sé si vienen por obligación o por interés propio, y a los demás espero no decepcionaros. Y también quiero pedir un aplauso para Iván, que siempre consigue darnos un espacio en el que explicar nuestras cosas y contar lo que nos interesa. Entonces, te damos un aplauso. Bueno, la charla. Un momento que voy a pasar esto. La charla, que es a lo que habéis venido. Básicamente voy a explicar cómo durante aproximadamente 6 meses he estado desarrollando un sistema para regar las plantas, que lo único que hace falta hacer es llenarlo de agua cada vez que se quede sin agua. La humedad la va controlando, controla también el tema de tomar una medida cada cierto tiempo, y al final se puede usar también para sacar gráficas y tal. No tiene todos los sensores que me gustarían, pero se pueden añadir en un futuro. Voy a poner lo que llevo hasta ahora y a explicar los fallos con los que os podéis encontrar, que no tenéis que desanimaros por eso y que básicamente que sigáis para adelante, pase lo que pase. A no ser que pongáis en riesgo vuestra vida, ahí ya vosotros decidís. Bueno, lo primero es explicar quién ha sido el sujeto de pruebas, que ha sido esta pobre planta que veis aquí, moribunda. Pone aquí información sobre la planta, es un rocío, una planta rastrera que se puede adaptar a casi cualquier clima. Y mirad cómo está ahí la planta. Esta planta era de mi tía,
y le pedí que me dejase una para hacer todas las pruebas. Y tengo que dejar claro que no le he hecho daño a la planta, ¿vale? No, no está muerta. Tengo pruebas. Bueno, está ahí hecha polvo. Antes eran dos brotes, solo queda uno. ¿Tenía chile? No, no tiene chip la planta. No está vacunada. Pues eso. ¿Por qué? Pues hace como 4 años me compré un kit de iniciación de Arduino de rebaja en Amazon. Y hice lo que hacemos todos con los regalos que queremos usar cuando no tenemos ganas de usarlos. Cogerlo y dejarlos varios años escondido en algún sitio. Básicamente no tenía ningún proyecto que hacer con él. Tenía ganas de hacer alguno, pero no sabía qué hacer. Y mi tía, cuando me lo compré, me dijo: ¿por qué no haces un sistema para regar mis plantas? Y le dije: sí. He tardado 2 años en empezar a hacerlo. Bueno, pero al final se ha hecho. Aquí, ¿no sería más fácil coger uno de internet? Sí, sinceramente sí, sería mucho más fácil coger uno de internet. Pero empecé a hacer esto porque quería un proyecto en el que trabajar para aprender por mi cuenta, para investigar, que hacer por mí, básicamente. Y me gustó el proyecto, dije, vamos a probarlo. Entonces, sí, es mucho más rápido coger algo que ya está hecho, pero yo lo vi una buena idea con la que empezaba a meterme en el mundo maker, que es todo el mundo este de hacer las cosas por ti mismo y esos rollos. Empezamos con los problemas. ¿Cuáles fueron las formas que encontré de empezar a medir bueno, de regar la planta? Primero de regar la planta. Encontré varias formas de regarla, como estas 3 de aquí abajo, que no son las que cogí. Está el riego por goteo, que seguro que lo conocéis, que es una maquinita así, a la que le echa agua y va goteando todo el tiempo regando la planta. El riego por temporizador, que es algo parecido, pero en vez de gotita a gotita, cada ciertas horas lo riega. Y el riego automático, que es enchufado a la pared, va regando dependiendo de unos sensores. Es parecido a lo que yo he hecho, pero no es exactamente lo mismo. Y creo que eso lo explico aquí. Bueno, el significado de lo de semiautomático, que igual lo ha chocado un poco, es que solo riega cuando le hace falta, que no necesita interacción humana más que para rellenar el almacén de agua, que es lo que os he dicho antes, que es lo único que hay que hacer para que funcione. Bueno, y enchufarla, pero... La ventaja de este método es que es mucho más portátil, porque el almacén de agua no está conectado a unas tuberías, como está el automático, sino que va al lado de la planta. Además se puede conectar a varias plantas y es mucho mejor que el de goteo o temporizador, ya que el de goteo y el de temporizador, con las condiciones climáticas, hay que ir cambiándolo, hay que ir ajustándolo, porque no puedes regar lo mismo en invierno que en verano, evidentemente, porque hay mucho más sol, hace mucha más calor, se evapora más el agua. Y el automático es mejor para campos, para cultivos, para zonas grandes, pero para macetas individuales o conjuntos de macetas pequeños no es tan versátil, porque está pegado a la pared, tenéis que llevarlo una tubería y dejarla ahí en mitad del jardín. Entonces, lo primero que hay que explicar de esto es cómo se toman los datos, porque hay muchas formas de tomar los datos, los datos de la humedad, que cada una con su inconveniente y su ventaja. El sensor que utilizamos es este de aquí, que lo voy a pasar para que lo veáis. Voy a quitar un momento de plano. Que podéis hacer lo que queráis con él, está churruscado. Eso lo explicaré después, pero bueno. Es un sensor capacitivo de la versión 2.0. Hay más versiones, sí, la 1.2, y pasaron directamente a la 2.0. ¿Qué cambio hay? Ninguno. Es el mismo, pero con otro nombre. Básicamente, aparte de este, este sensor, como toma los datos, es este de aquí abajo, la tercera opción. Hacemos la media de 16 medidas, quitamos los valores que más se alejan, específicamente 100 puntos de la media, y hacemos la media de los que quedan. Esto lo hemos dado en física, probablemente todo el mundo, que es quitar el error acumulado. Los valores que más se diferencian de la media se quitan para tener una media más real. Entonces, esos son los otros métodos por los que pasé y os voy a explicar el calvario que fueron. El primero fue una medida cada segundo. Bueno, antes de esto empecé tomando todas las medidas posibles durante todo el tiempo, cosa que no funcionó porque el sensor empezó a crujir.
hacía... Y yo dije, no, gracias. Entonces lo ajusté cada segundo le mandaba una señal al sensor para que el sensor tomase una medida. Esto de aquí abajo está en segundos, entonces esto son como 10 horas, 11 horas, algo así, bueno, de las 9 de la noche a las 7 de la mañana, algo así, hasta que me quede sin gráfica. Este de aquí está hecho con GNU Plotter, que es una medida cada segundo y como veis tiene un montón de saltos. Aquí diréis, aquí esto es porque la he regado. No sé qué pasó, la caída del rocío o algo así, no lo sé. Básicamente el sensor funciona desde 558 hasta 230 y pico y va dando muchos saltos. Como veis aquí tiene un montón de piquitos, tiene un montón de saltos. Todo esto luego al mirarlo es un coñazo, porque es horroroso trabajar con una gráfica que es así, porque no puedes sacar nada en claro, no sabes si esto es una interferencia, si es realmente que hay algo que está modificando de esa forma tan antinatural los datos. Por eso instantáneamente dije, no puedo hacerlo así. Entonces pasé a la segunda forma de tomar las medidas, que era haciendo la media de 16 medidas. Cada cierto tiempo empecé tomando 16 medidas en un segundo y haciendo la media, cosa que es mucho menos de todas las medidas que podía. Estoy saliendo de plano. La media de 16 datos en un segundo. Básicamente, como veis aquí, hay una gráfica también inestable, pero que no da saltos hacia arriba como hacia la otra, que la otra pasaba a lo mejor 20 punticos más para arriba. Y además esta está hecha en el Excel de Google, que no sé cómo se llama, creo que es Fórmula o algo así. Google Sheets. Sí, Google Sheets. Está mucho mejor que la otra. No os metáis con GNU Plotter, no vale la pena aprender a usarlo. Y básicamente esta gráfica se ve que es bastante mejor que la otra. De hecho, la comparación, la otra tenéis aquí un montón de datos. Esto porque es en varias horas y es más grande, pero si lo vieseis específicamente, había unos saltos que eran horrorosos. Y además esto está pasado al porcentaje ya. Entonces esta gráfica, porque aquí, esta de aquí también es un error. No debería dar un salto hacia arriba, pero aún así es mucho más estable que la anterior. Y ya tomamos a la última, que lo llamo la media de 16 datos en un segundo plus, que básicamente es lo mismo, pero quitando los que se alejan más de 100 puntos de la media. Los puntos es, cuanto más arriba está, más seco, y cuanto más abajo, más mojado. Esto es porque, bueno, puedo dibujar aquí. Básicamente el sensor, este sensor funciona de una forma en la que cuanto más alto es el nivel del agua, más rápido pasa la electricidad por él. El mínimo es cuando no hay nada, que lo pasa por el vapor de agua, que son 500 milisegundos, por eso el 558, y el máximo es cuando está el nivel del agua hasta una marquita aquí que pone: ten cuidado, no la metas más de aquí. Cada uno lo interpreta como quiere, que eso es lo que hice yo. Entonces, cuando lo metéis hasta aquí, está a 230 y algo, no me acuerdo, la verdad. Ahí lo he puesto, me parece. Y este es el... Bueno, vamos a poner X para no poner 23. Este es el máximo de velocidad a la que la electricidad puede pasar de una parte a otra, porque tiene dos bandas aquí y la electricidad sale de una y pasa a la otra. Está cubierto con un plástico para que no se produzca electrólisis y no se corroan los materiales. Pues por eso, este es el máximo de mojado que está, porque es el mínimo de tiempo que tarda, porque el agua transmite la electricidad mejor que el aire, y esto el máximo de tiempo que tarda, que es el mínimo de humedad que tiene, porque transmite el aire peor que el agua, como ya he dicho. Y esta gráfica, como veis, es mucho más mejor, es muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? También es verdad que estos son de 3 o 4 días, me parece, de una semana, pero es que es increíble el cambio. Pasar de una cosa que iba haciendo así a esto que es una bajadita limpia. Por eso al final me quedé con este método, que me gusta mucho más, porque es mucho más estable. Bueno, aquí está la función, que no me puedo salir del plano, así que la voy a señalar y ya está. ¿Esto tiene láser? ¿Ninguno de los dos?
Ojalá. Ah, pues nada. Tampoco puedo señalarlo así, con el ratón. Básicamente todo esto de aquí es la definición de las variables que van a hacer falta para la función, que son variables auxiliares, no podrían llamarse de cualquier forma, pero están llamadas así para que sea mucho más claro. Y aquí está la toma de las 16 primeras medidas. Tomamos las 16 medidas y hacemos la media. Básicamente la suma partido de 10, de 16, perdón. Lo hace cada 100 segundos, entonces, lo hace cada 100 segundos porque le puse un delay. No, cada 0,1 segundos, porque eso está en milisegundos. Entonces, en vez de tardar un segundo, tarda 1,6 segundos. Le puse el delay porque si no, las medidas, al tomarle en el mismo instante, iban a ser la misma. Entonces, si había error, iban a ser todas erróneas. Si le da un poco más de tiempo, le das la oportunidad de tener las medidas bien con alguna mal en vez de todas mal. Y hacemos la media, que ya lo he explicado. Bueno, en esta parte lo que hacemos es los que del vector primero hacemos la diferencia. Básicamente vamos con todos los valores, desde el 0 hasta el 16, vamos por todos los valores viendo si es mayor que 0, es decir, si la suma, si la resta, si el de la izquierda es más grande que el de la derecha, la resta va a ser positiva. Entonces, si es mayor que 0, vemos si la diferencia entre ellos es menos que 100. Y si es menos que 0, vemos si la diferencia entre ellos es mayor que menos 100. Si lo es, significa que está en el rango de los 100 puntos de distancia una a otra, por lo que son valores que podemos aceptar, que un error de 100 puntos no es lo mismo que un error de 300 puntos. Entonces, esta es la forma en la que filtré los datos que eran mejores. Y básicamente podría haber hecho un absolute para sacar el valor absoluto en vez de hacer todo eso, pero no sabía cómo existía, no sabía que existía esa función en ese momento. Entonces hacemos otra vez lo mismo, pero con los valores que se alejen menos de 100 puntos, y hacemos la media con los valores que han sobrado. Y lo de abajo es para sacarlo en porcentaje, 240, 230 y pico casi. Básicamente 240 es la velocidad máxima de paso de la electricidad, es decir, la humedad más grande, y 344 es 584 menos 240. Entonces lo que estamos haciendo es a la normal le quitamos el máximo y a la mínima le quitamos el máximo. Entonces es para invertirlo. Lo que hacemos es dividirlo y nos quedará 0 con no sé cuánto, y lo multiplicamos por 100 para que sea el porcentaje. Y luego ya abajo, aquí abajo hacemos 100 menos esto, porque si aquí nos sale 30%, en realidad está en el 70%. Así que le damos la vuelta. Y esto lo hice para que quedase claro que esto era lo que salía. Entonces devolvemos resultado local. Aquí básicamente ya hemos terminado de hacer todo lo que queríamos y estamos devolviendo la humedad en vez de milisegundos que tarda la electricidad en pasar de un polo a otro, en el porcentaje de humedad. Lo hemos traducido de una unidad a otra. El sensor, ahora sí. Había muchas formas de tomar la humedad de una planta. Entre ellas están las indirectas, que son por el peso de la planta y la humedad del ambiente. Básicamente, cuanto más pese la planta, más mojada está, no tiene más. Y por la humedad en el ambiente, que es la humedad relativa del ambiente, creo que se llama. No la he investigado mucho, pero vi que daba una gráfica muy movida y decidí no tirar por ahí. Entonces, me metí más en la parte electrónica, que son el sensor capacitivo y el resistivo. Las indirectas son menos precisas y además hay que ir ajustándolas porque la humedad en el ambiente también va cambiando durante el año y el peso de la planta, es verdad que las plantas crecen muy lento, pero crecen, entonces cada cierto tiempo hay que ajustarlo también. Y estas de aquí no dependen de que haya cambios ni en el ambiente ni en la planta. Directamente estamos tomando medidas de la humedad de la tierra. Entonces, quedaban dos opciones, el capacitivo y el resistivo. El problema de la resistiva es precisamente lo que he explicado aquí antes. Hay un proceso, no sé si es físico o químico, que es la electrólisis, que cuando pasa
no sé, igual lo estoy explicando mal, pero básicamente, cuando pasa electricidad a través de un metal que está dentro del agua, se empieza a correr mucho más rápido. Además, separa el oxígeno del hidrógeno, que eso es por lo que se produce la electrólisis, por lo que la buscamos nosotros. Pero en este caso se corroe, sale corrosión y eso se lo come la planta. Entonces es tóxico. Además, el cobre en sí, que es de lo que están hechos la mitad de los sensores resistivos, también es tóxico para las plantas, y más cuando está corroído. Entonces son más baratas, pero hay que ir cambiándolas. Son como 3 veces más baratas, pero te va a salir mucho más barato a la larga usar el capacitivo que el resistivo, porque el resistivo, aparte de que puede matar a la planta, hay que cambiarlo porque de tanta corrosión deja de funcionar en cierto punto. Y por eso es por lo que cogí el capacitivo. Bueno, he explicado la toma de datos y qué sensor utilicé, pero ahora hay que explicar para qué se usan los datos. Y hay 3 pasos principales que se van repitiendo todo el rato, que es para eso, para lo que diseñamos en Arduino, para hacer una función continuamente y automatizar una tarea. La primera es sacar el valor de la humedad, que es precisamente lo que estábamos haciendo antes. Luego decidimos si regar o no, según unos estándares que os voy a explicar ahora, y lo subimos a una tarjeta SD, que eso ya viene en esta parte. Os lo veis pasando, pero lo explico en la última de estas. Sí, que hay un adaptador básicamente de Arduino para que funcione la tarjeta SD y la tarjeta SD. Va aquí dentro. Pues eso. Lo primero que hacemos es tomar el valor de la humedad. El valor de la humedad con el proceso que he explicado antes, básicamente, el 100% es totalmente mojado y 0% es la humedad que hay en el ambiente, que es la humedad del aire. Hacemos la toma cada 300 segundos, que son 5 minutos. Esto lo puse así porque me gustaba cómo salían las gráficas y además vi que servía igualmente. Podían ponerse 20 minutos, media hora, lo que quiera. Sigue funcionando bien porque el cambio de la humedad sigue siendo el mismo. Entonces, si lo tomo cada 300 segundos, que son 5 minutos, en vez de cada segundo, cada minuto, así, tengo muchos menos datos con los que trabajar. Entonces cada uno es más representativo. Lo que hago básicamente, esto de aquí, para los que no conozcan esta función, que el ratón está aquí, es la función mili, que básicamente devuelve cuánto tiempo lleva encendida la planta, la placa, que es esta de aquí, que os la voy a pasar también. Entonces tened cuidado, que esta sí funciona. Esa es la placa de Arduino, básicamente donde se sube el código y lo que hace que todo funcione. El mili dice cuánto tiempo lleva encendida la placa. Y lo de partirlo entre 100, evidentemente, es para pasarlo de milisegundos a segundos normales. Entonces, ahora lo explico aquí atrás, que va a quedar más claro. Tiempo a detectar la última vez que se ejecutó esa función y vemos si hace más de 300 segundos que se ha ejecutado. Resultado A va a ser igual a la humedad, que humedad es la función que os he explicado antes, que era la función esa en la que tomamos la medida y todo, de detector de humedad, que es el pin al que está conectado el sensor. ¿Ya? Bueno, igual lo he puesto después. La forma que tenemos de decidir si se riega o no es esa de ahí. Si la humedad está por debajo del 40, que fue la humedad que yo vi, y me asusté bastante porque puse el test a regar y vi que lo había puesto primero al 20%, porque el 20% me parecía bastante poco, y vi que al 35% estático, que no bajaba más, ya era súper bajo porque la planta estaba sequísima. Entonces lo que tuve que hacer para que no pasase mi plantita fue bajarla al 40%. La función es, si llegamos al 40%, ponemos el booleano regar a true, es decir, decimos que riegue, es lo que pone ahí. Cada 5 minutos vemos si el booleano está activado, y si es así, y la humedad está por debajo del 60%, vemos si es la primera vez que se hace esta comprobación de si está por debajo del 60%. Es decir, si acabamos de enchufar la placa,
tienen que darse esas condiciones. Primero, que la humedad sea menos que el 40%, que la humedad sea, bueno, menor, sea menor, que la humedad no sea mayor que el 60% y que esta tercera es opcional, que nos hayamos ejecutado esa función hace menos de 30 minutos. Básicamente esto lo hacemos porque si regamos si no comprobásemos que han pasado 30 minutos desde la última vez que hemos regado, mataríamos a la planta. Es decir, como lo ideal sería que al regar tú, si está en la planta y tú le echas agua, que de pronto, un segundo después, ya la planta esté entera homogéneamente regada. Pues no funciona así, desgraciadamente. Tarda unos 10 minutos, le puse 30 por asegurar. Cuando tú le echas agua, básicamente se queda en esta parte. Si todo esto es tierra, el agua, la humedad se va a quedar en la parte en la que has regado. Va a tardar un rato, pero al final va a haber una humedad menor a la que había aquí, porque todo el agua está concentrado en un punto, pero va a ser homogénea, es decir, toda la planta va a estar igualmente húmeda. Entonces esta es una toma de humedad real, no como no medir justo después. Por eso, si tú midieses cada menos de 30 minutos, la humedad podría estar tomándola por debajo del 40% cuando no está por debajo del 40%, o por encima del 60% cuando no está por encima del 60%, sino que en un punto específico está por encima del 60%. Entonces lo que hacemos es dejar un margen para que se humedezca toda la tierra homogéneamente y no matemos nuestra planta. Gracias. Efectivamente lo pone ahí. Bueno, lo que os acabo de explicar. Que la distribución de la humedad no es instantánea, hace falta 10-15 minutos, le puse 30 porque en invierno tardaba más y 30 minutos haría que fuese mucho mejor porque... Uy, se ha parado esto. No sé hace cuánto. Ahora mismo, no. ¿Se acaba de parar? Sí. No, se ha parado solo la cámara. Ah, vale. ¿Cómo pongo la cámara? Ah, que se ha apagado, perfecto. Maravilloso. ¿Está grabando ahora mismo para ventana? No está grabando nada, se ha desconectado. Lo que no sé es cómo volver a encenderla. Es una cámara que pusieron aquí para la facultad. Sí. Hace un rato, mira. No pasa nada. Lo bueno No había nada de esto, así que ha sido hace un ratillo largo ya. Vale. Tú hubieses venido. A ver, que cuando Da igual, mira, pongo la presentación. ¿Cuándo quiere verlo luego? Puedo quitar la cámara de aquí, dejar la presentación y ya está. Vale, tú vale Pacho de Fox y se la hace solo para él. ¿Se me lo pide? A ver. Abre la puerta y dice, bueno, ¿cómo? ¿Pues nada, por favor? Hola. Sí. He quitado la cámara, pongo nada más que la presentación. Ay, mira, esto Pues eso. Me pongo así para que vea que soy una persona real y no... Pues eso. Cada 30 minutos va a ser mejor porque no va a haber que cambiarlo en invierno. Y aquí está el código entero. Ahora ya sí me puedo quitar del rango de eso. Cada 40 minutos vemos si está por debajo, vemos si está por debajo del 40% y que no esté ya regando. Porque si ya está regando no hace falta que pongamos otra vez en regar. Si está regando, vemos que esté por debajo del 60%. Y vemos que el contador auxiliar, que básicamente es un contador que se reinicia cada vez que enciendes la placa, sea igual a 0. Si es igual a 0, hacemos activar riego, que básicamente es decirle al Arduino que riegue. Y lo que hacemos es regar durante 600 milisegundos, que son 6 segundos. Y vemos que ponemos que el último riego ha sido ahora mismo, es decir, el tiempo que lleva la placa partido de 1000. Entonces ajustamos esto, que es la última vez que se regó en segundos,
a los segundos actuales. Esto es básicamente el tiempo de ahora mismo. No en horas, pero en tiempo relativo al que lleva encendido la placa. Y lo de contador auxiliar. Si no es igual a 0, comprobamos lo que os estoy diciendo. Que 1000 partido de 1000, es decir, que el tiempo actual menos el último riego, que es el último momento en el que se regó, sea mayor que 1600, que básicamente son 30 minutos. Si es más grande que 1600, significa que han pasado 30 minutos desde la última vez que se regó, porque es el tiempo que hay ahora menos el tiempo que había en el momento en el que habíamos regado, mayor que 1600, que esto está en segundos, que entre 60 pues da 30 minutos. Regado igual a true, es decir, decimos que ya hemos regado y creo que eso al final no lo sé. Y activamos el riego otra vez y volvemos a ajustar el tiempo la última vez que se regó ahora mismo. Lo mismo que arriba, pero sin el contador auxiliar. Y si el resultado es mayor que 60, dejamos de regar. Es decir, si es más de un 60% de humedad, dejamos de regar. Así es como funciona así es como decide el Arduino si tiene que regar la planta o no. Luego, esto es lo que ya os he enseñado. Si hay una SD, subimos los datos a la SD. Comprobamos en la parte de configuración, cada vez que la encendemos, si hay una SD. Y si la hay, cada 5 minutos vamos a subir los datos que vamos leyendo. Es decir, cada vez que se lean los datos, vamos a subir los datos a la placa. Esto lo hice para poder estudiar cómo se comportaba el Arduino y fue lo que me hizo ver que estaba fallando mucho. Si no hay una SD enchufada, pues lo ignoramos y ya está. Evidentemente, ¿cómo va a subir los datos a algo que no existe? El SID es el que ya os he pasado, si queréis os lo paso otra vez, pero no creo que haga falta. La parte del código es bastante genérica, básicamente es copia de la página del SID. Hay una única forma en la que puedes subir los datos, que es un coñazo gigante, porque es horroroso subir los datos a esta cosa. De hecho, que creo que lo explico después, pero ha sido una de las peores partes del proyecto, porque tuve que configurar 200 cosas. Compré esta pila, que tuve que comprar 3 tipos de pila porque ninguna era la que me hacía falta. Formatear la SD, un montón de cosas, pero básicamente es copiado de internet y funciona, y subiéndole los datos que ya hemos tomado antes. Y así, subiendo el tiempo, que eso lo controla esta cosita de aquí, y estas baterías para el tiempo, que es Real Time Clock, RTC. Básicamente sabemos cada cuánto tiempo, en qué momento hemos tomado la medida, con 0,6 segundos de retraso por tomar la medida a 1,6. Luego así podemos hacer mejor la gráfica. Además, como tenemos el tiempo, efectivamente, como guardamos la hora en la que se ha subido, tenemos algo para el eje Y, no simplemente un eje X cada vez que se toma una medida, sino el eje X depende del momento en el que se haya tomado. Podemos ir viendo en la gráfica de aquí abajo qué hora no, porque lo quité, porque no le veía sentido, pero el día en el que se había tomado. Entonces, podemos estudiar mucho mejor la planta. A mí me sirvió mucho para estudiarla más fácilmente. Problemas. Hay 3. El sensor, que aquí es donde voy a hablaros de los problemas que me dio el sensor. La SD, que también voy a hablar de los problemas que me dio. Y el uso del relé, que no es tanto un problema, sino una opción que no he conseguido decidir si usarla o no. El sensor. Ocurre una cosa con este sensor, que es lo que os he explicado aquí. Que viene aquí una rayita en la que dice, a partir de aquí no puede pasar el agua. Pues yo lo que hice la primera vez que estaba tomando los valores fue coger un vaso, además de los grandes, coger un vaso y hacer así. Hasta aquí arriba me parece. Bueno, los datos dando saltos por todos lados, la sequé 80 veces. Dije, perdón, pero no funcionó. Básicamente, creo que es lo que ha estado causando tanta inestabilidad en la gráfica, aunque al final lo haya conseguido arreglar. Pero aparte de eso, que luego ahí os explico cómo arreglarlo,
hay un problema con los vendedores, que es que muchos de estos, aparte de que los del 1.2 van a su rollo, muchos de los vendedores del 2.0 son un poco estafadores porque venden una placa que es una copia de otra empresa a la que le faltan componentes y dirás tú, ¿no era fácil copiar una cosa si literalmente tienes la foto? No, al parecer no. Entonces, hay un vídeo de un señor en inglés que me vi 3 veces muy enfadado hablando de esto, pero voy a intentar resumirlo en un momento sin enfadarme tanto. Si tenemos aquí la placa, aquí tiene las 3 salidas, que es una cosita blanca, pero básicamente son 3 salidas. Pues aquí tiene un montón de cosas, aquí la barra por donde la puedes meter, un montón de texto, y pasan 2 problemas principales. El primero es que en esta zona debería estar toda unida. ¿Lo está en muchas placas? No. ¿Qué pasa con eso? Que al parecer se les ocurrió que era buena idea poner un puntito aquí, que no sé ni lo que es, y otro puntito aquí, y quitar esto de en medio. ¿Qué pasa? Al no estar conectada esta zona con esta zona, los datos siguen funcionando, pero hay una resistencia en alguna de estas partes que no se conecta con nada, y esa resistencia es lo que hace que la de esta tenga un tiempo de respuesta mucho más rápido. Y aparte de eso, hay otro problema aún más gracioso. Si no se me está grabando la cámara. Que es el siguiente. ¿Sabéis la resistencia que os he contado? Pues debería estar aquí. Hay vendedores que ni siquiera ponen la resistencia. Es decir, llega con toda la ilusión diciendo, voy a poner esto a funcionar. Busca en internet, te encuentras con esto y dices, no, la mía lo tiene así. Pero de repente vas a buscar la resistencia que está aquí y dices, pero si no está la resistencia. Pues sí, a esos vendedores se les ocurrió que era genial idea quitar uno de los componentes que hay en una máquina que ni siquiera saben cómo funciona. Y por eso no funciona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los vendedores de esto porque muchos son copias. Y lo peor es que hay muchas copias de estas 2 copias que están igual de mal porque es el mismo error, porque están copiando una que está mal hecha. Entonces hay que tener cuidado con los vendedores porque estos 2 problemas pasan mucho. Es mucho más complicado encontrarte con una que funciona que con una que no. Yo a la mía le tuve que soltar la resistencia. Entonces, si encontráis algún vendedor de confianza, avisadme porque yo todavía no lo he encontrado. Hay un montón de gente siempre que se queja, alguno, diciendo que no funciona. Y falta lo de impermeabilizar el sensor. Aquí, muy sarcásticamente, digo, este tipo de sensores tiene la curiosa característica de venir con los circuitos al descubierto. Explico básicamente lo que ya he explicado, pero os voy a explicar cómo arreglarlo. Vamos, te pillen de tiempo, ¿no? Sí. ¿Dónde he dejado la tiza? ¿Dónde está la tiza? Bueno, aquí. Vale, eso. Vale, básicamente, luego intentaré subir a algún sitio el tutorial para hacerlo porque son 4 imágenes, si tengo tiempo al final os lo enseño. Son 4 imágenes súper simples que te ayudan a entenderlo súper bien. Básicamente, si está el sensor y tiene aquí la cosita blanca, esto hay que quitarlo sin cargarte las cosas. Y si aquí tienes los de estos, el proceso es el siguiente. Se pone laca de uñas por aquí para impermeabilizarlo. Aquí se saca, se suelta con un cable gordo para protegerlo mejor. Y hay que usar 3 capas de, creo que se llama plástico termosensible, no lo sé, básicamente unos tubitos que tú los pones y al darles con una pistola de calor se contraen y se pegan mucho al cable, entonces es imposible que eso se suelte. Se pone una por aquí, otra por aquí y otra en la junta del cable y esta de aquí. Entonces le das con una pistola de calor y se juntan y ya se queda más protegido. Pero además tenéis que darle una capa de laca de uñas por aquí. El dibujo está mal hecho porque esta parte de aquí debería estar por aquí. Es decir, no lo cubráis tanto porque si no va a perder sensibilidad. Pero este es el proceso básicamente. Ahora después os pondré la web si tenemos tiempo. Y si no, esto de aquí. Si buscáis impermeabilizar sensor capacitivo V2, os va a salir. Así es lo que puse yo y me salió. Ya de aquí sale el cable, lo podéis enchufar donde queráis. Bueno, pues ese fue el problema que tuve. Y ahora estaréis pensando,
Pero ¿cómo va a ser eso de que los circuitos estén abiertos en un sensor al que le puede caer agua de regar, agua de la lluvia, de cualquier sitio? El ser humano, que es increíble, que no se le ocurre que tiene que proteger las cosas, que podrían romperse. Pero bueno, ahí tenéis cómo arreglarlo y ahorrar 5 euros, me parece. Que parece que no, pero 5 euros duelen. La solución es eso. El enlace al tutorial está en los materiales, no está. Lo siento, no está en los materiales. Y ahí está lo que os acabo de explicar. Lo he explicado aquí porque iba a ser mucho más fácil de entender que de aquí. Pues la diapositiva de todas formas creo que sí la podemos subir, ¿no? Para que la vea quien quiera. ¿Iván? Sí, se puede. Pues ya está, pues si que la queréis echar un ojo. Olvidaros para siempre, ya es vuestra decisión. El formato de la SD. La SD me vino sin formatear. La conecté y estuve 2 semanas pensando que el problema era de esta, y resulta que el problema era del formato de la SD, que aquí no dice nada de cómo tiene que venir. Tuve que meterme en una página de unos chavales que tenían 9 usuarios a que me dieran la solución. Básicamente esto solo afecta tarjetas SD que tienen el formato FAT16 y un tamaño de menos de 32 megas. Si le pones cualquier otra cosa, no, se queja. Te la reconoce, a veces te la reconoce, pero luego ya no. Y la SD está rota. Por culpa del de este. Que es que ni siquiera, es que no se le ve la corrosión, pero está roto. O sea, dices tú, ¿lo voy a enchufar? No, no puede. Básicamente, los cortocircuitos de esto que crujían y todo, hicieron que fallara el shield y deformateó la SD de una forma que todavía no he podido solucionar. La puso en modo protección de lectura, la formateó en algo que no existe, se cargó toda la SD y la tengo que arreglar. He probado varias cosas y no funciona, entonces que tengáis cuidado y que impermeabilicéis vuestros sensores. Que es muy mala idea no hacerlo. ¿De cuánto es la SD que tienes ahí? Creo que 2 gigas, no, 32 gigas. Entonces... 32 megas es poquito, sí. Puede hacer varias particiones, pero que esto no va en el proyecto final, esto es solo para la parte de la experimentación. No, en el Arduino caben 32 megas de código, me parece. Bueno, lo del relé ya es otra movida. El relé básicamente es un aparato que sirve para controlar objetos, componentes con un voltaje más alto al del propio relé. Es decir, si le metes 5 voltios a esto, puedes controlar algo que tenga 120. Esto se usa para la bomba de agua, que lo que hace es... la bomba de agua es de 12 voltios, entonces si le metes de 9, de 12 no, que casi me la cargo. De 9 voltios, entonces si le metes menos, funciona porque es un componente analógico. No, analógico no. Sí. Porque es un componente analógico, entonces cuanto más voltaje le metas, más rápido funciona, pero te la carga, se va rompiendo con el tiempo porque no está diseñada para funcionar a esas velocidades o esos voltajes. Los relés son una cosa muy barata y muy útil que podéis usar para si queréis más potencia y podéis no usar si no queréis tanta potencia. Lo que pasó con mi bomba de agua es que en la posición en la que, o sea, el sitio donde la puse, no hacía falta un relé porque con 5 voltios, aunque era muy poca la fuerza con la que da, era suficiente para regar. Básicamente podéis usar un relé si queréis controlar más caudal y podéis no usarlo si no queréis controlar más caudal. Cuanto más alta esté la planta, más probable es que necesitéis un relé. Pero lo intenté quitar por hacer más barato el proyecto, pero tiene ese problema de que no puedo poner una maceta que esté más arriba. Puede estar un poco más arriba, pero no tanto. Así que esto no es tanto un problema, sino es más algo que puedes usar. Ya estamos llegando al final. ¿Qué tengo pensado para el futuro de este proyecto? Pues esas 3 cosas que voy a explicar ahora.
investigar sobre bombas que no sean de inmersión, porque hay dos tipos de bombas, una que va dentro directamente del recipiente y otra que va por fuera. Una tiene un tubo en la parte de la hélice y otra no. Entonces, la inmersión es muy poco versátil, porque yo quería usar una botella de esta, una garrafa, como sitio donde poner el agua dentro. Lo que tuve que hacer fue hacerle un agujero, meter la bomba, sacar los cables, meterle agua y no conseguir tapar el agujero. Entonces, con una de que no sea de inmersión es mucho más fácil cambiar dónde guarda el agua. También lo de los relés tengo que investigarlo más, que es lo que quiero hacer. Y una carcasa, básicamente hacerle un contenedor a todo el proyecto, por si llueve, por si lo que sea, que esté protegido. Lo de las bombas, eso que ya os he explicado. Los relés, estuve investigando y vi que había gente que controlaba con una sola salida de la placa varios relés con algo que se llama I2C, con lo que ya trabajé pero no controlo en absoluto. Y creo que funciona de una forma en la que uno habla con el siguiente dependiendo del voltaje de una de las líneas de entrada, pero no lo sé, tendría que investigarlo. Entonces puede ser que con una sola placa puedas controlar varios relés, que es lo que a mí me asustaba, tenés que comprar otra placa porque me quede sin puertos. Bueno, esto no es la placa. Esto. Tiene básicamente 10 y... Bueno, útiles tiene 11 puertos, pero tiene 13 puertos. Básicamente me asustaba porque cada relé necesita dos puertos, uno de control y otro de alimentación. Si te quedas sin puertos, o mágicamente haces que aparezcan más, o tienes que comprar otra placa con más puertos o otra placa directamente y sincronizarla de alguna forma. Entonces empezaba eso y eso me produjo mucha más confianza, porque si puedo controlar varios relés con menos puertos de los que cuesta controlar uno, significa que no tengo que comprarme otra placa. Entonces no tengo que gastarme 30 euros en un componente. Y lo de la carcasa, lo que he dicho, para proteger a la placa de los elementos, que si le llueve no pase nada, que si le da el sol tampoco le pase nada. Conclusión final. Ya. Madre mía, me voy yo más rápido de lo que me esperaba. Tenéis que investigar mucho antes de poneros con los proyectos, porque si no pasan cosas inesperadas. Investigad también mucho sobre la calidad de los productos, porque si no puede quemaros la SD. Y que os metáis en los proyectos que os apetezcan, que cualquier berenjenal que veáis os tenéis que meter, porque cagarla solo significa que estáis aprendiendo. Si algo os da miedo y termináis no haciéndolo porque sabéis que le vais a fastidiarlo, sobre todo si no tiene consecuencias, porque la gente suele no meterse en cosas porque les da susto, aunque no tenga consecuencias, estáis perdiendo una oportunidad de aprender. Cuanto más cosas hagáis, más conocimiento vais a tener y más experiencia vais a tener. Entonces, para futuras situaciones vais a encontrar problemas a los que ya le habéis buscado solución porque habéis hecho otros proyectos. Que no tengáis miedo de meteros en cosas nuevas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Eso es bueno, significa que me he explicado bien. Un aplauso, ¿no? Gracias. Ahora voy a defender mi inocencia. La planta está viva. La planta está viva y además está trasplantada y está aquí. No está muerta, os lo he dicho. Me la he traído para que la veáis. Está mucho mejor que cuando me la trajeron. Le están saliendo tallos por aquí, tiene ya las flores. Entonces, que no he matado a ningún ser vivo, ¿vale? Que está viva. Ya hasta ahora creo que ya sí. Perfecto. Bueno, sabes que acaba de hacer un TFG, ¿no? ¿Por qué? O sea, acaba de explicar todo el proceso que llevaría uno. Básicamente, sí. Bueno, pues ya sabéis.